Hola, ¿cómo están todos? Como ustedes saben, mi nombre es Federico Botaro. Yo hoy les traigo una invitada de lujo porque me gustaría que abordáramos algunos conceptos que están vinculados con algo que se llama medicina narrativa. Yo no sé si alguno ha participado de alguna vez en sus hospitales o en sus centros de algún taller de medicina narrativa. Bueno, a mí me parecía un tema interesante que pudiéramos abordar porque creo que eh, en lo que implica el hecho de cómo nosotros verbalizamos, cómo nosotros nos comunicamos y contamos historias de nuestros pacientes, habla mucho de cómo nosotros percibimos lo que hacemos, ¿sí? Y cuando nosotros nos disociamos y dejamos de entender las historias, ¿sí? Dejamos de interpretar las historias que tenemos enfrente, ocurre algo que se llama nos despersonalizamos de alguna forma. Esta es mi manera de verlo, pero por eso mismo hemos invitado a Beatriz Cabralleira. Beatriz es especialista en clínica médica, es la coordinadora de talleres de medicina narrativa del Hospital El Cruce, es la jefa de cuidados humanizados del Hospital El Cruce y es miembro de la comisión directiva de una sociedad muy joven, que debe tener entre 3 a 4 años y no menos, que es la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Están trabajando desde hace 3 o 4 años muy activamente. Tienen una diplomatura para formar coordinadores de talleres de medicina narrativa, que me parece que es una diplomatura estupenda para los que quieran investigar y los que quieran por ahí tal vez llevarse un poco de esto para poder hacer su camino en sus propios centros. Sí, tienen una página de internet que después Beatriz les va a contar, pero si buscan Sociedad Argentina de Medicina Narrativa van a poder acceder, donde tienen un montón de recursos y han publicado un libro, ¿sí? Que lo han editado con el auspicio y con la colaboración de Laboratorios Gador, así que le pueden pedir al visitador para que se los den en forma gratuita. Me parece que es un pequeño libro, pero me parece que es un documento extraordinario para que uno pueda explorar un poco mejor qué significa esto. Al menos un poco como para pensar en cómo hacemos lo que hacemos. Bueno, así que yo sin más, como son las 7:30, vamos a empezar con el streaming. Para mí es un placer, mi nombre es Federico Botaro, es un placer tenerlos a ustedes y le voy a dar la bienvenida a Beatriz Carballeira. Beatriz es especialista en clínica médica, ¿sí? Jefa de cuidados humanizados del Hospital del Cruce, así que la vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Federico. Para mí es un placer estar acá y compartir con ustedes lo que hacemos, la medicina narrativa. Parte de nuestra función en las AMEN es divulgar esto y también porque estamos totalmente convencidos de la medicina narrativa y de la efectividad que tiene. Y ojalá hoy se vayan con algo de todo esto, y por lo menos con una semillita, interrogaciones y que sigamos charlando, que comencemos una conversación. Prácticas narrativas en la profesión. ¿Qué aporta la medicina narrativa a nuestra disciplina? Lo primero que tengo que decirles es que hoy tenemos un problema a nivel mundial en nuestra profesión como médicos, como enfermeros, como kinesiólogos. Todos los profesionales de la salud estamos atravesando un problema, y es que existe una brecha entre los profesionales, los pacientes y las familias. Las necesidades de los tres no están satisfechas. Hay una gran insatisfacción. Principalmente los pacientes no se sienten escuchados, no se sienten que son atendidos en sus necesidades, y los profesionales se ven ejerciendo una profesión, una medicina, que no es la que los motivó a iniciar esta carrera. Entonces se ha convertido esto en un círculo que hay que cortarlo por algún lado, ¿no? Y esto que estoy diciendo es a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial hay una gran insatisfacción, hay desconfianza hacia los médicos y los pacientes no se sienten bien atendidos y pululan de un médico a otro. Y seguramente en sus familias o ustedes mismos han tenido alguna experiencia que no es del todo satisfactoria a la hora de ir a buscar una atención de salud, o tuvieron una experiencia. Pero lo que pasa es que estamos ante un desbalance, ¿no? Tenemos un desbalance. Hay poca formación en comunicación, en emociones, en vínculos, estoy diciendo en nuestra formación, en vínculos afectivos y en autoconocimiento. No tenemos espacio para lo emocional dentro de nuestra profesión cuando estamos ejerciendo nuestra profesión. No nos permitimos vulnerabilidades, errores, emociones y pedir ayuda. Nosotros somos vistos como superhéroes, como que estamos arriba de un pedestal, y la verdad es que la pandemia lo que nos demostró es que no somos superhéroes y que ponernos en el lugar de superhéroes no es una ventaja. Creemos que nosotros satisfacemos las necesidades de los demás,
Y además ignoramos las nuestras, creyendo que los demás la tienen que adivinar. Y esto crea que nosotros estemos totalmente insatisfechos en la forma en que ejercemos la medicina y con nuestro reconocimiento y con nuestra vocación. Y así se genera toda una situación que nos desgasta y nos lleva a esa despersonalización que recién decía Federico. Ante esto surge la medicina narrativa. Ante esta insatisfacción que es medida, viene desde el norte de Estados Unidos, y ahora le voy a contar quién es la pionera, pero ante este desbalance surge la medicina narrativa como una herramienta que se ocupa de entrenar las habilidades de absorber, representar y significar las historias de las personas en el campo de la salud. Y fíjense que digo personas. Y cuando digo las personas, son todos los que forman parte de esa atención en salud. Pacientes, familias y profesionales. De todos ellos. Y entrena esas habilidades relacionales de la práctica en los profesionales. Es una formación que se adquiere, que se entrena en los profesionales. Rita Charon es una médica internista de Estados Unidos, de la Universidad de Columbia, que hizo un máster, creó un máster en medicina narrativa, publicó muchísimos libros, uno de los cuales nosotros tradujimos en la Sociedad Argentina, lo tradujimos al español porque el resto no tiene traducción. Y ella empezó a hablar de la medicina narrativa, pero no fue la única. También está María Giulia Marini en Italia, que también fue una pionera desde allá de medicina narrativa, y también Launer, un médico inglés de atención primaria que desde Inglaterra empezó a ejercer y a divulgar la medicina narrativa, que no es una disciplina, no es una especialidad, es un enfoque en la práctica profesional de los médicos, enfermeros, kinesiólogos, de todos los profesionales de la salud. Y Rita Charon dice que la historia es el ligando que me pone en acción mis recuerdos, mis sueños, mis asociaciones, mi entendimiento, mi habilidad cognitiva, mis habilidades manuales, mi diagnóstico diferencial, mi conocimiento de qué hacer luego, mi comprensión de los efectos colaterales de la medicina, mi decisión de iniciar insulina, mi decisión de agregar otro agente oral, mi compromiso con este paciente, mi decisión de ayudar a que mejore, mi interés y mi estima. Rita Charon dice que si nosotros nos dejamos tocar por las historias, nuestra tarea va a ser más consciente y por lo tanto va a ser más efectiva y adecuada para la persona que tenemos enfrente. Pero no es la única, como les conté. Launer es un médico internista, pero se dedica a la atención primaria en Inglaterra, porque el sistema de salud inglés se fundamenta en la atención primaria, que también escribió libros y muchos artículos, y él dice que la práctica profesional narrativa requiere presencia. No se adquiere de una vez y para siempre. Se genera y se mantiene practicando la conexión con otros y con nosotros mismos. Siempre es bidireccional. Con conciencia de los propios juicios, en procesos abiertos, sensibles, fluidos y flexibles. Pero esto se entrena y esto tiene una forma. Y lo que está descrito son 3 tiempos. Yo para hacerlo un poco pedagógico, ¿no? Y mostrarles a ustedes que esto se entrena, que estas son habilidades que se adquieren. Hay 3 tiempos en la consulta que son bidireccionales. La atención mía y del paciente y la familia, la representación del médico profesional y del paciente, y la afiliación, tanto del paciente como del médico. Son bidireccionales. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La atención, también Rita Charon la llama mimesis 1, es estar en el momento presente, es la atención plena a ese momento. Tratar de vaciarnos de todos los conocimientos que traemos de las clasificaciones, de los pensamientos intrusivos de que tengo que pagar el gas o que tengo que ir a pagar el alquiler o de ese apresuramiento en el cual vivimos todo el tiempo y poner nuestras creencias en pausa y todo lo demás en pausa para estar en ese momento, en el aquí y ahora, abierto a lo que nos va a contar esa persona. Reconocer en nosotros mismos nuestros pensamientos, emociones que nos están pasando en ese momento y cómo nuestro cuerpo nos lo va diciendo. Entonces, escuchamos, miramos, sentimos, percibimos, impactamos y nos dejamos impactar. Y esto es muy importante. Como decía Rita Charon, la historia es la que nos va a ir guiando. Y dentro de las historias, cómo razonamos son en parte con nuestras emociones. Si yo no sé a quién tengo enfrente, no voy a poder conocerlo y no voy a poder empatizar con él.
y tampoco lo voy a poder tener una acción adecuada para él. El segundo tiempo es representar, y ese tiempo, representar la historia, es la mimesis 2 que dice Rita Charon, y es a través de una historia clínica paralela. Ella llama una historia clínica paralela contar con las palabras que nos cuenta el paciente su experiencia con la enfermedad, que él nos cuente cómo vive la enfermedad. Y luego nosotros preguntarle, ¿es así como usted vive su enfermedad? Con esto, usted me contó esto y esto y esto, para asegurarnos que lo que escuchamos realmente es así. Pero también contarnos nuestras propias historias. O sea, siempre es bidireccional. También a veces necesitamos contarnos nuestras propias historias y qué nos pasa a nosotros con los pacientes. Y así co-crear historias. Cuando las co-creamos, vemos cosas que antes no estaban, cosas que aparecen nuevas y las resignificamos. Si no nos contamos nuestras historias, dice Launer, las historias aparecen en el cuerpo. Y es así como Launer dice que cada historia hablada lleva su propio impulso. Como todo médico sabe, tiene el potencial de llegar a lugares que ni el hablante ni el oyente esperaban. La calidad de nuestra curiosidad y la precisión de nuestras preguntas son la clave. Las buenas preguntas pueden llevar a la gente a decir, me ha venido algo a la cabeza, o que nunca me había dado cuenta de lo que era, o que nunca me di cuenta de lo que pensaba hasta que me oí decirlo. Luego viene la tercera parte, que es la afiliación. Cuando nos involucramos genuinamente en las historias de los otros y propias, nos vinculamos con empatía y compasión. Y es ahí cuando realmente podemos ser empáticos y tratar de comprender lo que le pasa al otro. Y realmente aparece la compasión, que es cuando nos ponemos en acción para tratar de ayudar al otro. Y se dan relaciones genuinas y profundas, relaciones que necesitamos todos los seres humanos. Y esto, como yo les decía, se entrena. Y ustedes me preguntarán cómo, quién, cómo lo hacen. Bueno, nosotros en el Hospital El Cruce desde el año 2018 tenemos talleres cada 15 días para todos los residentes de primer año, que son 50, estructurados dentro de su formación, que duran 1 hora y media. Cada 15 días nos encontramos y hacemos talleres de medicina narrativa, donde trabajamos estas habilidades de las cuales les acabo de hablar, habilidades relacionales en la práctica profesional. ¿Y cómo lo hacemos? Vemos videos que nos dicen que para razonar necesitamos tener el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una metáfora. Necesitamos el hemisferio izquierdo, el del razonamiento científico, el lógico, pero también necesitamos el hemisferio derecho, el de las emociones, que nos guían qué es peligroso, qué nos da tristeza, qué nos da angustia, para poder de esta manera tomar las mejores decisiones. También vemos a través de videos que el estudio más largo de Harvard que habla sobre la felicidad de las personas se basa en que la felicidad de las personas son las relaciones que establecen con los otros y es la calidad de las relaciones que tenemos con los otros. Y también vemos encuentros entre médicos y pacientes y vemos cuándo un encuentro es efectivo y cuándo no lo es y qué diferencia hay entre uno y el otro. Y vemos que la diferencia está en la calidad de la relación de uno y del otro. Yo les cuento, chicos, yo llegué a la medicina narrativa porque mis necesidades no eran las necesidades de los pacientes. Yo no podía entender cómo yo, una médica formada en la medicina basada en la evidencia, quería lo mejor para mis pacientes y los pacientes no hacían los estudios complementarios, no adherían a los tratamientos y yo no podía lograr que tuvieran control de la hipertensión arterial o de la dislipemia. Estaba en una frustración muy grande, a la vez que también cuando hablaba y daba los partes médicos en el Hospital El Cruce, he hecho daño más de una vez. Ante esta frustración tan grande, es una frustración muy grande, yo dije, algo me falta, estoy haciendo algo que no corresponde. Y ahí Carlos Tager me habló de la medicina narrativa. Cuando me habló de la medicina narrativa, empecé a buscar por todos lados qué era esto, no sé qué era, y me encontré que en el Hospital Italiano había un curso, lo hice, y a partir de ahí no paré y sigo con la medicina narrativa, y ahora estoy investigando medicina narrativa. Pero esta no es la única herramienta, también usamos el arte. Con esta gran pregunta, que es la pregunta de la medicina narrativa, ¿de qué se trata esta historia? Esta es la pregunta que siempre nos hacemos y yo les hago ejercitar cuando estamos ante un paciente que me está contando algo. ¿De qué se trata lo que me está queriendo decir?
Y esta pregunta abierta a todo, despojada de todo juicio, es lo que tratamos de ver cuando los artistas nos tratan de contar algo a través de un cuadro, de una obra de arte. No queremos analizar el arte, no queremos ser eruditos de arte, queremos ver qué vemos a través de esa obra de arte, qué emociones, qué sentimientos nos transmiten, qué nos quiso decir. Y así vemos que cada uno piensa algo distinto o vio algo distinto y que el foco cada uno lo pone en otros lugares, porque nuestros pacientes también son todos distintos, tienen el foco cada uno en una cosa distinta y nosotros muchas veces lo damos por sentado de que ya es así, es igual y hasta incluso es parecido a mí. Y así poder recolectar las historias, pero no la enfermedad, paciente de 65 años hipertenso, dislipémico, que consulta por dolor de pecho, no, la historia de cómo vive esa enfermedad. Y así poder escuchar activamente, que no es un acto pasivo, sino que yo tengo que trabajar para poder escuchar activamente. Hablamos de las relaciones de ayuda. ¿Qué son ese tipo de relaciones? ¿Cómo se construyen? Tratar de ponernos en el lugar del otro, qué cosas nos alejan y qué cosas nos acercan para poder ponernos en el lugar del otro. Y pudimos ver las historias y no solo la enfermedad. Y este ejercicio es bastante complicado para los residentes. Es bastante complicado, cuesta. Empezamos a usar las metáforas como algo fértil en una entrevista médica, ¿no? Porque somos especialistas en el mundo molecular, en el órgano y en el medio interno, pero debemos también tomar habilidades del mundo metafórico, porque los pacientes nos hablan con metáforas. Y nosotros tenemos que tratar de entender qué nos quieren decir. Cuando nos dicen estoy cansado o me oprime el pecho, atrás de eso puede haber algo más. Entonces, además, yo también le puedo hablar con metáforas a mis pacientes. Y de esa manera lograr cierto tipo de confianza, credibilidad, para que adhieran a los tratamientos, para que sigan los consejos médicos de salud, ¿no? Y esto también se entrena, porque sepan que las metáforas son herramientas del pensamiento, son herramientas que con una palabra yo puedo hilar todo un pensamiento y utilizando las metáforas yo me puedo comunicar más efectivamente o entendiendo las metáforas yo me puedo comunicar más efectivamente. Para eso leemos frases, poesías, cuentos, ¿no? Luego de cada encuentro con los residentes, lee una poesía y cada uno se va con eso en la cabeza y sigue actuando en el pensamiento de cada uno. O una poesía en donde se representan momentos con los pacientes, en nosotros, representan el cuerpo, permite que cada uno tome lo que quiera de ese modelo poético donde todo está permitido. Y también cuentos donde después hago unas preguntas y cada uno contesta acerca de ese cuento, que es un relato y que puede ser el relato de un paciente, de una experiencia en salud. Jugamos con imágenes donde que cada imagen significa algo distinto para cada uno de nosotros. Hicimos historias nuevas, creamos nuevas historias, en donde nos ponemos en práctica esto de la historia, de cómo es una historia, cómo puedo escuchar una historia. Seguimos creando. Creamos una frase con una palabra que va agregando uno después de otro y vemos cómo influye. Todos tenemos un efecto en el otro y todos causamos un efecto en cada uno de nosotros mismos. Leemos artículos en donde todo lo que tratamos está escrito científicamente, muchos temas de lo que estoy diciendo están escritos en la bibliografía, y en lo científico está incluido lo emocional, lo relacional, los encuentros, y esto en la formación en realidad mucho no lo vemos. Y también que hay habilidades sanadoras, hay artículos de revistas muy prestigiosas que hablan que los médicos sanadores son los que se toman el tiempo, los que son abiertos, los que hacen pequeñas cosas, los que quitan barreras, los que dejan explayar a sus pacientes, porque sepan que los médicos interrumpimos al paciente a los 18 segundos, y eso hay un artículo que lo midió, y a los 18 segundos lo estamos interrumpiendo. Compartimos la autoridad donde tenemos una relación horizontal y ser comprometidos con nuestros pacientes. Y también en el hospital hago ateneos narrativos, ateneos para toda la comunidad hospitalaria, acá están todos invitados, vienen jefes de servicio, las autoridades del hospital, los directores, los residentes, los enfermeros, los kinesiólogos, todo el hospital nos reunimos en ateneos narrativos y uso los elementos de la medicina narrativa que pueden ayudar a tratar esa situación que sucedió en el hospital y que sacudió las paredes del hospital. Siempre hay sucesos, eventos, hechos
que sacuden emocionalmente a varios servicios y que necesitan ser tratados para una reflexión más. Esos temas los tomo en un ateneo narrativo y hago la presentación clínica del caso al que estamos acostumbrados todos y posteriormente presento los relatos de los profesionales que actuaron con ese paciente y esa familia. En este caso les voy a dar un ejemplo. Es una paciente joven, tenía 25 años, que un año atrás tenía un diagnóstico de una patología benigna tomado por biopsia en su rodilla, pero se interna por mala evolución y una nueva biopsia arroja un diagnóstico de sarcoma de rodilla. El tratamiento posible era la amputación y la quimioterapia, pero estaba embarazada de 14 semanas. Una situación muy difícil, una situación que se elevó hasta el comité de bioética del hospital. La paciente decide seguir adelante con su embarazo y con el tratamiento. Y nosotros la acompañamos en ese proceso. La paciente tuvo muchas complicaciones, estuvo internada en clínica médica, estuvo internada en la terapia intensiva, atravesó muchísimas especialidades, traumatólogo, oncólogo, servicio social, psicología. Muchísimos especialistas las vieron en forma interdisciplinaria. Y entonces necesitábamos reunirnos y hablar de qué nos había pasado con este caso que llegó a buen puerto y ella pudo ser mamá y tener a su bebé. Las preguntas para los presentes luego de la presentación clínica es, ¿qué nos transmite la historia clínica? Y cuando yo les conté la historia clínica, la presentación del caso, la historia clínica nos transmite los hechos, ¿sí? Los hechos biológicos que atravesaron a esta paciente. Pero, ¿qué otros relatos puede haber? Y es ahí cuando leo los relatos de los profesionales que actuaron. Y en los relatos de los profesionales que actuamos pudimos ver la culpa que sintió el traumatólogo por el error inicial del diagnóstico, porque fue él el que tomó la primer biopsia y que logra la reparación con el nacimiento del bebé. El prejuicio inicial del clínico que atribuyó el retraso en su tratamiento a la paciente y luego se enteró de que no, que era un error del sistema, ¿no? De la anatomía patológica, y la terrible carga cuando a él se le descompensa y la tiene que intubar a una paciente embarazada y la tiene que pasar a terapia intensiva. La felicidad del oncólogo que encontró al alzar al bebé cuando la paciente le presenta a su hijo la justificación de todo el esfuerzo para acompañarle en este proceso y el cambio de mirada de la terapista cuando le pasan a una paciente de clínica médica embarazada con un sarcoma que ella piensa que es una paciente terminal y cuando su mirada cambia porque le cuentan la historia de esta paciente y del gran fervor que tenía por ser madre. Surgieron las historias personales, hablaron de sus historias personales, los profesionales, todos los que estaban ahí. Algunos manifestaron encontrar más sentido y significado a su labor. Las emociones fueron puestas en evidencia en un espacio que lo permitía, mostrándonos quiénes somos. Las palabras tenían igual poder, tanto los jefes de servicios como los residentes, como los enfermeros, como los kinesiólogos. Se reconoce la complementariedad de la medicina basada en la evidencia y la medicina narrativa, y se reconoce la falta de abordaje en temas que exceden el ámbito de salud y que involucran a otras disciplinas, ¿no? Que tienen que estar con nosotros, ¿no? Acercaron sus preguntas, miedos en determinadas situaciones, tristezas por el sufrimiento, preocupaciones en su trabajo, dudas por el manejo del lenguaje. Y comienzan los residentes luego de un año a utilizar otras palabras que las traen a los talleres, y yo veo esa transformación. Posibilidades, ayudar, acompañar acompasando a los tiempos de los pacientes. A veces no hay que entender todo o explicarlo todo. Hay otras formas de ver. Lo que creía no era tan así. ¿Qué más podría ser? Sus ojos me hablan y sé lo que me quiere decir. Y escuchan otras palabras en los pacientes. Doctor, usted me hace otras preguntas. Lo espero todas las mañanas. Usted tiene magia. Me hace bien que me vea. Cuando me cura la herida, me siento más sano. En lo que contribuye la medicina narrativa a la práctica, yo tengo para decirles primero en la ineficacia clínica, en esto que yo les decía de lograr que los pacientes confíen en nosotros, al sentirse escuchados, ellos confíen en nosotros, adhieran a los tratamientos y sigan las sugerencias de médicos para el cuidado de su salud y sus familias también. La palabra como factor de riesgo. Nosotros con las palabras podemos hacer más daño. Nosotros tenemos en la palabra
algo con el cual podemos elaborar estrategias de comunicación para aliviar el sufrimiento de los pacientes, pero si no tenemos cuidado, podemos aumentar el sufrimiento en los pacientes. Hay un artículo del doctor Carlos Tager que habla de los médicos lenguaraces y hay un montón de relatos de experiencia que le compartieron a él, que le mandaron por mail, de pacientes que sufrieron maltratos verbales médicos, pero no maltratos de violencia, simplemente le cuentan la experiencia de las barbaridades médicas que hemos dicho, ¿no? Y el malestar de los trabajadores en salud y el burnout. La medicina narrativa tiene herramientas que utiliza que son amortiguadores del burnout. Y esto le quiero mostrar la evidencia, algunos de los artículos que hay, que dice que el impacto de la medicina narrativa sobre las habilidades comunicacionales y empáticas en estudiantes de medicina ha sido evaluado en numerosos artículos, incluso un metaanálisis que revisó 36 publicaciones sobre el tema y vio que la medicina narrativa es una arma pedagógica efectiva con una metodología y estructura clara y replicable. Y además, una autora española revisó en forma sistemática para su tesis las intervenciones de medicina narrativa sobre médicos de familia. Y su conclusión fue que la formación provoca un proceso de transformación personal que incide positivamente en la relación médico-paciente y en la identificación con su grupo de pares. Y la medicina narrativa y el burnout, y acá me voy a detener un poquito más porque es un tema preocupante hoy en día, ¿sí? La alta tasa de burnout en médicos de terapia intensiva, en cardiología y en médicos clínicos, en todas las profesionales de la salud. Y sabemos que la bibliografía dice que para el burnout, como amortiguadores o prevención del burnout, es llevar una vida sana, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Eso a veces no es tan fácil, pero es prevenir el burnout. Pero después habla de tener atención plena. ¿Y saben qué? La medicina narrativa nos ejercita en la atención plena, en el estar en el aquí y ahora. ¿Cómo? Teniendo encuentros seguros, esos encuentros en donde hay confianza y confidencialidad y podemos transmitir lo que queremos y nos podemos relajar, ¿sí? Y ejercitamos con mecanismos de respiración y con meditación el aquí y ahora, nos aliviamos de nuestros pensamientos, reconocemos nuestras emociones y nos contamos nuestra historia. Y esto desarrolla capacidades, además de poder recibir las historias, de un autoconocimiento personal y activar la rama ventrovagal, que es la rama del parasimpático, que lo que hace es inhibir al simpático, que es nuestro sistema de estrés, nuestro sistema de alarma, que a veces cuando entramos en burnout es un estrés crónico dado por el contexto laboral. Entonces, activar la rama ventrovagal hace que nuestro parasimpático frene el simpático y entremos con la rama del bienestar. Activa nuestras relaciones sociales. Tener buenas relaciones sociales son amortiguadores del burnout. Y nosotros en los encuentros de medicina narrativa son espacios en donde compartimos nuestros sentimientos con nuestros pares. Comunicamos efectivamente lo que nos pasa y nos mostramos vulnerables. Y esto crea vínculos de apoyo laborales. Con los jefes de servicio, con los directores que reconocen el tipo de equipo que tienen. Los vínculos de apoyo con nuestros pacientes, con confianza, con el agradecimiento que recibimos y que muchas veces por automatizarnos no recibimos esa gratificación por parte de nuestros pacientes. Y también activamos el eje oxitocina ventrovagal, que es el eje del bienestar. Y también jugamos, y dice que los juegos nos permiten estar en el aquí y ahora, ¿sí? Entonces nosotros jugamos con historias, con el cuerpo, con figuras, y esto nos da confianza, mejora la creatividad, la relajación, el acompasamiento y el estar el aquí y ahora. Cuando jugamos, jugamos y estamos en el presente. Entonces, la pregunta para todos ustedes es ¿qué pasaría si existieran espacios de medicina narrativa en cada lugar, ¿no? Para nosotros sería un gran sueño, sería un gran lugar para que tengamos esos encuentros sobre reflexión de nuestra práctica profesional en donde mostremos nuestras emociones y podamos reflexionar al respecto. Y para muestra, dicen, basta un botón, le quiero mostrar este relato, que fue hecho por una médica de terapia intensiva, Yasmín Sad, que estuvo en los talleres de medicina narrativa cuando fue residente, ahora es médica de planta, para que vean el poder de las historias, ¿no? Durante el pase de sala que me cuentan los pacientes por atender y sus situaciones actuales, me llamó la atención una paciente de 28 años puérpera con un bebé de 5 días internado en la sala de neonatología.
Los médicos de la guardia prefirieron esperar para sedarla y conectarla a la asistencia ventilatoria mecánica, pero la situación no daba para más. Entré a hablar con ella, una mujer joven con una fortaleza y determinación admirable. Estuvo de acuerdo sin dudar un segundo, pero me dijo, lástima que no pude conocer a mi bebé. Si habíamos esperado tanto, podíamos esperar 5 minutos más. Me dirigí a la sala de neonatología, conocí al bebé y le saqué una foto que aún llevo conmigo. Ella se durmió mirando la carita de su bebé. Entonces, este relato, que espero les haya gustado, lo que tiene es, primero, demostrar que Yasmín pudo entrar y hablar con esa paciente, ¿no? Y luego lo escribió y eso quedó escrito para todos sus compañeros que lo vieron. Y sus compañeros cuando vieron este relato dijeron, nosotros no podíamos entrar, no nos animábamos, teníamos mucha angustia de enfrentarnos a esta paciente y tenerla que intubar. Eso era lo que nos pasaba. Pero además, Yasmín cuando habla con esta paciente, la encuentra una joven admirable, con una fortaleza, la admira, ¿no? Cuando empieza a hablar con ella. Tiene una gran afiliación por lo que le está contando. Y hay una parte donde le pega muy profundamente que le dice, no conocí a mi bebé. Y entonces Yasmín se pone en acción, empatiza, entra la compasión, se pone en acción y va a hacer algo más que no están los protocolos. Incluso hay que romper protocolos a veces, ¿no? Ir a la neonatología, sacar una foto, llevar la foto, entrar el celular, mostrarle, ¿no? Infectología, un montón de cosas. Pero rompió protocolos porque, chicos, más allá de que no tengo medicina basada en la evidencia, yo creo fuertemente que ser intubada con la incertidumbre posterior, sin haber conocido a tu bebé, no es lo mismo que ser intubada habiendo conocido la cara de la persona que te está esperando. Y con esto, nada más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y como herramienta creo que nos va a ser muy útil en muchas cosas y nos va a ayudar muchísimo para que nosotros no perdamos tiempo y podamos estar con nuestros pacientes. Y vamos a necesitar tener un valor agregado en la consulta. Y creo que ese valor agregado va a estar dado por las prácticas relacionales y las herramientas relacionales que tengamos, que las máquinas no la pueden tener. Bueno, yo también tengo una reflexión. Me gusta verle las caritas a ustedes porque algunos de los que están acá, seguramente o varios, van a ser probablemente jefes de servicio o van a tener personal a cargo. Me parece que escuchar, ninguno levantó la mano cuando hablábamos de medicina narrativa, pero escuchar de cómo generar entornos o de que existe la posibilidad de generar entornos y herramientas para que los médicos podamos entrar en contacto con nuestras emociones y de esa manera cuidar mejor, creo que es extremadamente interesante. Fíjense cómo conecta esta charla de Beatriz con lo que charlábamos la reunión científica anterior, que era cuando hablamos de compasión, ¿sí? Porque la empatía es el principio que me permite luego poder tener un acto compasivo, lo que decía Beatriz, de poder hacer algo por el otro, ¿sí? Y la empatía recién la entendemos cuando yo estoy en contacto con mis emociones, ¿sí? Y transitar nuestras emociones resignifica lo que le pasa al otro. El tema no es no emocionarse o despojarse de lo que uno siente, sino el hecho de poder convivir con ello y utilizarlo para poder resignificar no solamente lo que le pasa al otro, sino lo que yo hago en mi profesión todos los días, porque de esa manera también resignifico los grandes sacrificios que hacemos, ¿no? Todo nuestro trabajo, todo nuestro día a día y lo complejo que muchas veces es llevar todo lo que hacemos. Y me llevaba a otra reflexión, escuchaba a Beatriz, y cómo los automatismos, ¿no? Y la IA creo que tiene mucho que ver con esto, cómo los automatismos pareciera que nos protegen y nos liberan tiempo para poder hacer cosas que si no nos entrenamos en cómo hacerlas, tampoco vamos a lograrlas. Y creo que la medicina narrativa puede ser una herramienta. Fíjense lo que charlábamos la vez anterior de cómo reflejar, cómo hablar, de que son 90 segundos muchas veces solamente que tenemos que iniciar una consulta y utilizar algunas estructuras que permitan establecer puentes de comunicación. Así que creo que esto nos permite entrar en contacto con nuestras emociones para poder resignificar las historias del otro y también mejorar un puente de comunicación. A mí me asombra lo que comentabas con el slide de las devoluciones de los pacientes con respecto a cómo perciben médicos politalías que están entrenados una hora y media
cada 15 días en el hecho de escucharse a sí mismos, ¿no? Eso sí lo vieron así de esa manera, que desde que iniciaron el programa empezaron a sentir estas diferencias. ¿Cómo fue la diferencia? Sí, nosotros vemos la transformación de los profesionales cuando empiezan de no poder recolectar la historia de los pacientes, sino traer la historia clínica, ¿no? En eso están automatizados y les resulta muy fácil y es su zona de confort. Pero cuando preguntamos, no, quiero que me cuentes cómo vive el paciente en la enfermedad. Y eso ya es un poco más difícil. Y vemos la transformación de cómo después pueden recolectar y hablan de las historias. Y a su vez traen las emociones de los pacientes y traen sus propias emociones que al principio no las reconocen. Entonces también empiezan a reconocer sus emociones. Y eso lo pueden hablar entre todos nosotros, ¿no? Porque, y muchas veces empiezan los talleres diciéndome, pero a mí me dijeron que yo no me tenía que involucrar con los pacientes. Eso es algo que a veces es desde la formación por otros, porque son herramientas que muchas veces adquirimos de imitación de otros, ¿no? Entonces, cuando dicen esas cosas, tener en este espacio decir, pero a mí me dijeron que yo no me tenía que involucrar, poder decirles que hay bibliografía y que se las puedo acercar y se las acerco, que dice que es todo lo contrario, que no involucrarnos no nos protege, nos cargamos igual con las cosas y que involucrarnos nos puede hacer reflexionar y entrenarnos en cómo poder habilitar nuestras emociones y poder pendular. Se habla de un trabajo emocional, pendular entre lo agradable y lo desagradable y poder tener esa inteligencia emocional que tenemos que tener. Pero no involucrarnos no nos protege, incluso nos desgasta, nos despersonaliza y nos evita tener la gratificación final por parte de los pacientes que agradecen más allá de los resultados, ¿eh? Más allá de los resultados. Bueno, yo creo que estamos bien en hora. Sí, ¿alguien quiere algún comentario? Silvia, dale. El taller que tienen de medicina narrativa es voluntario o como parte de la currícula que está para la formación de los residentes, es una actividad obligatoria que tienen que concurrir. Empezó siendo voluntario. Como estamos desde el 2018, empezó siendo voluntario. Y las experiencias fueron transmitidas en todas las jornadas científicas del hospital. Escribimos un par de artículos también al respecto y finalmente los directores del hospital y las autoridades decidieron que fuera obligatorio para todos los residentes. Sí, yo voy a decir algo con respecto a esto. Lo que es que en el hospital donde trabajo también empezamos con... Es extremadamente importante para las generaciones que hoy se están formando en los ambientes hospitalarios, porque los chicos que ya están en el primer año de residencia tienen formatos de comunicación completamente diferentes a cómo nosotros concebimos las relaciones entre los seres humanos. Y el hecho de comunicarse va a parecer una tontera, ¿no? Pero muchos de estos chicos, el 60-70% de sus relaciones las viven a través de una pantalla. Esto no ocurre en el hospital. Esto no es así. En el hospital hace falta sentir, vivir, tocar, hablar, y llevar adelante y construir. Y entonces nosotros hace unos años empezamos justamente porque nos parecía que había cada vez más una brecha extremadamente importante en cómo yo resignificaba y cómo yo interpretaba una conversación con una persona, versus a cómo muchas veces yo recibía la valoración conceptual, por parte de los residentes. Y creo que, no sé, Beatriz, creo que es trágico esta brecha. Creo que es realmente trágica porque es como volver a construir eso. Sí, hay muchas diferencias entre las nuevas generaciones y nosotros. Hay cosas que están buenas, son extremadamente prácticos y hay cosas que están muy bien, pero hay otras cosas, esto de la pantalla, de constantemente estar pendiente de la pantalla, también está demostrado que estar constantemente con la pantalla aplana nuestras emociones, ¿sí? Aplana nuestras emociones y nos automatiza. Entonces, lo presencial, la mirada, poder comprender la mirada del otro, también activa nuestras neuronas en espejo. Las neuronas en espejo se descubrieron en el 95, ¿sí? Y son nuestro aparato de resonancia. Resonancia es un concepto que trabajamos mucho en medicina narrativa. Resonancia saben que es hacerse eco de la vibración de un objeto, por lo tanto es hacerse eco del otro, entrar en la misma sintonía que el otro. Y nuestras neuronas en espejo son el aparato de resonancia con el cual tenemos esa actitud. Nosotros nacemos con ese aparato, pero después tenemos que usarlo. Tenemos la capacidad, la especie humana, de usar nuestro aparato de resonancia, que la neurociencia así nos lo dice, que está en el área de Broca, en el área prefrontal y en la zona basal sensitiva.
Entonces, usar nuestras neuronas en espejo significa poder entender al otro, no más allá de lo que diga, el tono de voz, el ritmo de la palabra, la mirada, la postura, nos hace saber si estamos en peligro o si estamos siendo acogidos por ese otro. Y eso es lo que tenemos que hacerle sentir a nuestros pacientes, que es un lugar seguro, que queremos escucharlos realmente y que realmente nuestra intención es ayudarlos. Esas son herramientas que tenemos que desarrollar. Bueno, a pensar acá. Gracias a todos. Bueno, gracias.